para grabar, ¿sí? Entonces ya está el aviso y ya comienza a correr la grabación y les voy a compartir mi pantalla. Algo importante, cuando yo comparto la pantalla, yo ya no los veo a ustedes, pero en cualquier momento ustedes pueden intervenir. No me voy a molestar si me detienen en el tema que estamos viendo. Si hay algo aporte de ustedes o hay alguna pregunta, háganlo, por favor, no se queden con la duda, ¿sí? Y también le pido el favor, creo que hay algunos compañeros que necesitan tener el permiso para acceder a la sala. Si hay uno que se conecta y sale ahí permiso, ustedes tienen la opción de permitir que entren sus otros compañeros. Yo ya no los veo cuando comparto la pantalla, ¿sale? Entonces voy a compartir mi pantalla para iniciar con el tema de hoy, que es un tema muy interesante y también un tema que es importante analizar para que puedan realizar el trabajo. Muy bien, dígame por favor si ya ve mi pantalla y si me escuchan bien. Sí, maestro. Sí, profe. Perfecto, muy bien, pues vamos a iniciar y ya corre la grabación. Y bueno, la unidad 1, como bien lo vimos en la planeación, habla sobre la cosmovisión maya en el manejo de los recursos del monte y su relación con el manejo sustentable, ¿sí? Ese es el título y la competencia, pues por favor revísenlo en la planeación, ya se los había compartido para no tardar un poquito en ello. Y bueno, en forma de contexto, tenemos que retomar qué hay escrito en la Constitución mexicana en relación a los pueblos indígenas, ¿sí? En cuanto a la Constitución mexicana, si revisamos el artículo 2 constitucional, pues hace referencia de que la nación tiene una constitución pluricultural. ¿Qué es lo que nos indica esto? Que nuestro país está formado por una diversidad de culturas indígenas, de pueblos originarios que conformaron o que habitaron nuestro país en su momento, ¿no? Y también dice que está sustentada originalmente de los pueblos indígenas. Esta palabra indígena puede sonar despectivo, pero si nosotros revisamos bien la definición de lo que es ser indígena, no debe ser despectivo para nosotros. Aunque lo malinterpretemos o hagamos mal uso de esa palabra, donde decimos, bueno, ese es un indígena, ¿no? Que anda en la Plaza Grande. Y decimos, ¿y por qué es un indígena? Bueno, porque seguramente no sabe leer, seguramente viene de un pueblo rural, viste diferente que nosotros, habla completamente diferente que nosotros, y seguramente es pobre y viene en busca de trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esa percepción tenemos cuando hablamos de indígena. Sin embargo, no eso significa la palabra indígena, ¿no? La palabra indígena significa que es originario de un lugar, que tiene raíces de diferentes culturas. En este caso, la maya, pues tiene raíces de las culturas mesoamericanas, ¿no? Que la fundaron y que tiene modelos de vida, que tiene formas de ver y de interpretar los recursos naturales y que es poseedor de mucho conocimiento local, de muchos saberes que muchas veces eh, no les damos ese valor que tiene, ¿no? Y decimos, como no es científico, pues no vale. Pero ese es el significado tan amplio del indígena, ¿no? Y en la Constitución lo marca así. Dice que son aquellos que descendieron de los pueblos originarios que habitan el territorio actual, es decir, de que todavía está viva la cultura, que esa cultura, esos grupos pluriculturales, pues aún viven, ¿sí? Claro que han cambiado y se han adaptado, ya no los vemos con penachos, no los vemos con taparrabos, pero nosotros somos originarios de la cultura maya. Si nosotros nos identificamos con ello, conocemos de la cultura, pues nos podemos decir, bueno, yo vengo orgullosamente de Yucatán y soy indígena maya, ¿no? Aunque no hable la lengua maya, aunque no vista la ropa típica, pero me identifico con esos conocimientos. Sé que mis abuelos o mis papás tienen descendencia de esta cultura ancestral y milenaria que es el maya, ¿no?
hasta antes de la colonización, nos dice este artículo, ¿sí? Y dice que también el Estado debe de reconocer y garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Eso es algo importante, que la Constitución haga este reconocimiento, ¿no? De que ellos tienen los mismos derechos que los mexicanos, que los mestizos que vivimos aquí en la nación. Y por lo tanto tienen que respetarse y tienen que darse las mismas condiciones para tener las mismas oportunidades de vida que los otros, vamos a llamarlo así. Discúlpeme, no sé si escucha mucho ruido. Estoy en mi casa donde hay aves, hay borregos, hay gallinas, hay perritos, hay chivos. Se escucha el ruido. Si no me meto para adentro, estoy en la parte del jardín, No, profesor, bueno, yo no escucho ¿no? nada. Bueno, ok, entonces es que estoy escuchando los borregos y los pájaros cantando y pienso que interfiere. Muy bien, entonces dicho esto, el Estado asumirá con fortaleza la existencia de la cultura indígena originaria, campesina, depositaria de los saberes, conocimientos, valores y espiritualidad, y también la cosmovisión, porque esta unidad habla de la cosmovisión, ¿no? Entonces nos dice que hay que respetarlos, hay que mantener esa cultura, hay que entender antes de criticar de por qué esos comportamientos, esos rituales, esa forma de ver la vida, ¿no? Pero también algo importante que dice que debemos ser los responsables fundamentales de preservar, desarrollar, proteger y difundir las culturas existentes en nuestro país. Esa riqueza pluricultural que nosotros tenemos, las escuelas, todos los niveles de educación deben de tener y de fortalecer esa identidad cultural, ¿no? De dar información sobre el comportamiento de esas culturas, sobre el manejo de los recursos naturales, sobre la lengua, que hoy en día, pues con esta reforma del artículo constitucional, el artículo 2, pues vemos que hoy en día las escuelas primarias ya existen escuelas bilingües, donde antes no encontrábamos maestros que dieran clases en maya, pero hoy en día las comunidades que están asentadas acá por Peto, por Valladolid, donde son mayablantes completamente, su lengua materna es el maya, pues gracias a esta reforma, pues hay un profesor que es bilingüe, que puede dar la clase en maya y que puede dar la clase en español, ¿no? La misma Wadi que tiene esas clases institucionales que son del PROIMAYA, que se encarga de los estudios del pueblo maya, pues trata de difundir y de apegarse a ese artículo 2, en la cual dice que hay que ser responsables en mantener y preservar esa cultura, ¿no? Y cómo, pues interpretándola para poder tener herramientas de planear estrategias de desarrollo cuando hablamos en zonas habitadas por los grupos indígenas, ¿no? Y el sistema educativo plurinacional debe respetar las diversas expresiones sociales y culturales en sus diferentes formas de expresión que se tengan, en bailes, en ritos, en cosmovisión, en ritualidad, en tradiciones que se viven en una comunidad. Pues eso es lo que se tiene o se debe priorizar en los sistemas educativos hoy en día, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que es muy importante que cuando hablemos de los grupos indígenas, pues ver qué es lo que está inscrito, lo que está escrito en la Constitución, porque eso va a respaldar muchas de las acciones que hagamos, ¿no? Bueno, entonces vamos ahora a definir qué es cosmovisión maya, porque la unidad 1 habla de la cosmovisión, ¿sí? ¿Alguien sabe o no sé si tengamos los antropólogos aquí, cómo definimos una cosmovisión? ¿Qué es la cosmovisión? ¿Nadie? Bueno, vamos a ver esta definición que nos dice, la cosmovisión es el modelo a través del cual la gente percibe la realidad y la interpreta para la vida y su existencia sobre el mundo que habita, ¿sí? Esa percepción se da cuando ocurren algunos fenómenos naturales,
cuando los grupos originarios observan el cosmos, porque la cosmovisión tiene que ver con el cosmos, la naturaleza que los rodea, ¿sí? Los rituales y también los dioses que existen y que han creado para dar certeza a esa cosmovisión y a esa ritualidad. Entonces, no es algo que se formó nada más o que se define como cosmovisión, sino que es algo que esos grupos vienen practicando mediante la vida cotidiana y está relacionado con su vida que ellos llevan, en la cual se explican diferentes fenómenos que ocurren. No sé si ustedes han escuchado o han leído algo de la guerra de castas. De la guerra de castas es muy interesante porque aquí hay algo cosmogónico en cuanto a esta guerra de castas que inicia aquí en Yucatán en 1841, donde los grupos indígenas, cansados del maltrato de ser esclavos ante la corona española y ante los blancos, pues se levantan en guerras para poder reclamar sus derechos, ¿sí? Se levantan, dicen, se levantan contra los blancos, contra los Sacuinicop, así se dice maya, hombre blanco, ¿no? Y en esta guerra de castas, pues estos grupos indígenas que no contaban con armamentos, que no contaban eh, con, con armas bélicas para poder competir con los ejércitos, pues fueron asesinados. Se habla de una masacre muy alta de los indígenas mayas. Más de 2.000, creo, que más de 2.000 personas murieron en una primera batalla, en esta guerra de castas indígenas. Y eso hace que se dispersen, que agarren miedo y se van hacia la zona de Quintana Roo. Si alguien es de Felipe Carrillo Puerto, ahí es donde hay una parte cosmogónica. Y Felipe Carrillo Puerto era conocido como Chan Santa Cruz y que hoy en día pues ya tiene el nombre de Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Entonces hay un guerrero ahí que es mestizo, no es maya, pero él también se identificó con la lucha de la gente, de los indígenas, de la cultura maya, y dice, ya tenemos miedo, ya nos dividieron. Entonces vamos a hacer algo para que nos volvamos a unificar. Y cuenta la historia de que él entra en un cenote con con su cuchillo. En ese momento talla una cruz pequeña de 7 centímetros, y la cual hay un compañero de él que es ventrílogo que lo hace hablar, ¿no? Junta a los indígenas, a un grupo de indígenas, y les dice, la cruz nos está diciendo que nos unifiquemos, que va a estar con nosotros y que no nos va a dejar morir, que luchemos por nuestro territorio, por nuestra cultura, por nuestras costumbres. Entonces los indígenas dicen, esa cruz habla, ¿no? Esa cruz nos va a proteger. Por eso le hablan de la cruz parlante. Alguna vez lo han escuchado en muchas entradas de los pueblos. Está la cruz parlante, hay una cruz que es de ceiba, no es la cruz occidental, es una cruz de ceiba pintada de color verde, y que esa es la cruz que hizo que unificara el pueblo y que otra vez agarrara más fuerza y se levantaran en armas contra la corona española y contra los blancos que dominaban y que atentaban contra su vida y sus costumbres, ¿no? Su forma de cultivar la vida. Entonces, pues vamos a decir, pues estaban locos, ¿no? ¿Cómo es que la cruz hablaba para ellos cuando sabemos de que no es así, ¿sí? Pero si hablamos con los abuelos que vivieron allá, aseguran de que la cruz hablaba, ¿no? Y que les decía cómo atacar, en qué momento atacar. Entonces, esa es una parte cosmogónica que tiene que ver con ello. Los mismos rituales que se hacen en la milpa para pedir permiso para las buenas cosechas también es una parte cosmogónica que tiene que ver con interpretar la vida y también la realidad que se está viviendo en ese momento, ¿no? Entonces, la cosmovisión tiene un fundamento religioso. Hablábamos de la cruz parlante. Ahí hay un misticismo que tiene que ver con la imposición de la doctrina católica, ¿sí? Y que hoy en día, pues esa cruz, sabemos de que se adoraba a un dios, pero era un dios que conformaba el universo, que era Junancú, y que también habían varios dioses que cuidaban el universo.
¿sí? No se cuidaba al Dios supremo, como lo transcribe la cultura occidental, ¿no? De que es Jesús y que con a Jesús es todo y ahí tenemos que rezarle. Y esto pues hace de que haya ese sincretismo que le llamamos, ¿no? Entre lo religioso entre lo religioso occidental y lo religioso en la cultura maya. Es esa palabra, sincretismo, ¿sí? Fingir o tratar de engañar de que estamos adorando sus dioses de ellos, pero nosotros estamos adorando los dioses que nosotros conformamos, ¿no? Con nuestra propia cultura, con nuestra forma de ver la vida. Y también adquiere coherencia a partir de los mitos de origen. Hay muchos mitos, hay muchas leyendas que se van platicando, que se van contando ahí en los pueblos originarios y que dan también sentido a esa pertenencia e identidad de los recursos, a la conservación de ellos, sobre todo de esos recursos que sustentan la vida en el planeta, ¿no? Desde ahí también se constituye la noción de persona y la organización de los pueblos sociales. Esto es algo importante, que a partir de esta cosmovisión, de esta ritualidad, se asientan esas comunidades y pueblos originarios y practican esa cultura y esa cosmovisión en su vida. Por eso vemos que hay, por ejemplo, tal vez en Felipe Carrillo Puerto, la cosmovisión en cuanto a la cruz es diferente a la cosmovisión de la cruz parlante que se tiene aquí en Yucatán o la que se tiene allá en Campeche, ¿no? Se van adaptando, tiene que haber adaptaciones porque la cultura es dinámica, la cultura es cambiante y tiene que adaptarse a esas condiciones. Entonces, algo también importante que dice que la cosmovisión del mundo moderno o occidental, del mundo actual, dice que concibe al mundo como una máquina, un mundo desmontable, susceptible a ensamblaje y yuxtaposición e integración de sus piezas sujetas a medida, ajuste a precisión. Esa es la cosmovisión del mundo, ¿no? ¿Qué nos indica acá? Que vemos la parte material, que dividimos esos recursos naturales en diferentes elementos, que podemos usar, que podemos explotar como una máquina para generar riqueza. Y se pierde esa parte, ese sentido de ser hombre, naturaleza, que la cosmovisión maya es lo que predica, ¿no? Yo soy el hombre y estoy relacionado con la naturaleza. Si la naturaleza está mal, pues nosotros vamos a estar mal. Pero en el occidente dicen, no, la naturaleza es una máquina que tenemos que hacer trabajar para generar recursos y generar riqueza, sin importar el daño ambiental que sufre o que podemos ocasionar, ¿no? Lo que importa es generar ese recurso económico. En la cosmovisión de los pueblos ancestrales originarios, nos dice se constituía de un continuo acontecimiento, era un mundo en el que se daba, en el que en el que importaba tanto los hechos como el flujo de la vida, era un mundo de diversidad, era un mundo de equivalencias, era un mundo de armonía, era un mundo heterogéneo, un mundo de armonía donde el equilibrio no era dado, sino que el equilibrio era desarrollado, ¿sí? Entonces, acá mismo en esta definición, en esta forma de la cosmovisión de los pueblos indígenas, pues nos damos cuenta de que ese mundo, pues era un mundo diverso, ¿no? Un mundo lleno de vida, un mundo que hay que respetar, un mundo que le tenemos que ofrendar algunos rituales para que nos dé ese favor de producir los alimentos y de seguir viviendo sobre este mundo. Por eso en la cultura maya se llama Yok Olkap, que significa vida en este mundo integrado a las acciones mismas malas que hagamos en esta gran casa que nosotros tenemos, ¿no? Y que debemos de cuidar y desarrollar. Entonces dice que es un mundo de equilibrio y de armonía, porque el hombre no explota esos recursos naturales.
el hombre usa solamente lo necesario, el hombre ancestral, para poder desarrollar su vida cotidiana. Aquí no importa si uno es más rico o uno es más pobre. Se habla de un sentido colectivo, en la cual si a uno le fue mal en su milpa, en la cosecha de las frutas y hortalizas que necesita para comer, pues ese mismo mundo, esa misma comunidad provee los recursos para esta persona. Es un mundo en equilibrio, nos dice también, por eso es que estaba ese sentido de compartir, de dar, de recibir y de ser heterogéneos con esos recursos que nos dan. Entonces es muy importante interpretar para poder abordar este tema y poder desarrollar el ensayo que ustedes van a entregar la próxima semana. ¿Sí? Para eso hay lecturas subidas ahí. Y dice que da un sentido de identidad cuando nosotros practicamos esa cosmovisión, o más que la practicamos, la entendemos, la estudiamos, entendemos de por qué esta gente sigue haciendo los rituales al Hetzlum, por qué esta gente sigue haciendo el Huajicol, por qué esta gente sigue contando esas historias antiguas, ¿sí? Porque es parte de cómo se ve cómo perciben ellos el mundo con esa cosmovisión, es parte de su ritualidad, es parte de sus leyendas, de sus mitos, que lo hacen, que lo identifican como cultura maya, ¿no? Y que nosotros también podemos tener esa identidad, esa pertenencia, esa adscripción y reivindicación política, también habla de esto, ¿no? Que más adelante vamos a ver parte de esto, de la reivindicación política, que es muy importante que se den las condiciones, que no solamente esté escrito en la Constitución, en el artículo 2, los derechos de los pueblos indígenas, sino que también se den esas condiciones para que se puedan respetar esos derechos, que se generen recursos económicos que vaya dirigido para estos pueblos que tienen un saber y un conocimiento muy específico en cuanto al manejo de los recursos naturales se refiere, ¿no? Entonces, una cosmovisión que se ha transmitido de generación en generación a través de la tradición oral, ¿sí? Eso también es importante. Mucho de esta cosmovisión, de las leyendas, hoy en día pues ya se transcriben, ya se estudian, ya se tienen, pero en épocas ancestrales lo que mantenía vivo esa cosmovisión pues era esa plática tradicional, ¿no? En la milpa, en el solar, en el monte, con las nuevas generaciones, en la cual se transmitía de manera oral, se le contaba a esos niños recién nacidos de esta cultura, y ellos mismos eran los encargados de un futuro transmitir ese conocimiento de forma oral, ¿no? No estaba escrita. Hoy en día podemos encontrar mucho de la información ya escrita. Una organización comunitaria fundamentada en la solidaridad y el respeto a sus semejantes. La cultura maya, practicando esa cosmovisión y ese dar y ese recibir y esa armonía, pues busca esa solidaridad con las personas. Hoy en día muchas comunidades ya están perdiendo esa parte de identidad, esa parte de cosmovisión, de ritualidad, y se ha roto ese tejido social que existía en ese entonces, ¿no? Tiene que ver mucho también la influencia política en cuanto a ello. Cuando comenzó todo este proceso de designar quién va a gobernar, quién va a ser el que gobierne el municipio, el estado a nivel nación, pues esos partidos políticos lo que hacían fue enfrentar a familias que no simpatizaban con un partido político y el pueblo se dividía y habían personas que apoyaban a un cierto partido y personas que apoyaban al otro, y había choque entre ellos, ¿no? Y cada vez más esa parte de solidaridad, esa parte de respeto, pues se va perdiendo con la ruptura de ese tejido social que tenían las comunidades indígenas. Los partidos políticos pues siempre buscan romper eso, ¿no? Hacer frentes entre ellos para tener la mayor cantidad de personas que voten por un simpatizante de algún partido político.
Entonces se pierde ese sentido de solidaridad. Ahora nos importa si al vecino no tiene que comer, nos importa si el vecino está enfermo, ¿sí? Antes había en la comunidad, habían personas que visitaban a los enfermos, a los adultos mayores, para ver si requerían de algún servicio por parte de la comunidad. Incluso hay una leyenda, y que, bueno, no es leyenda, una actividad que se hace todavía acá por Santa Elena, por Muna, en estas zonas, donde ese sentido de solidaridad, las personas recién casadas que van a construir su casa, que van a poner su casita de paja para poder formar familia y vivir en pareja, pues la comunidad entera era una fiesta armar la casa de esta nueva familia que se ha conformado, ¿no? Unos traían incluso decían que traían cargando los palos y el techo de la casa para ensamblarlo donde va a vivir la nueva familia. Y había un sentido de convivencia. Hoy ese sentido se ha perdido, ese sentido de solidaridad. Y esto es porque hemos perdido esa parte cosmogónica, ritual y de cultura que viven estas comunidades, ¿no? Había un pensamiento de vida en armonía con todo lo vivo y no lo vivo. Hombre es parte de la naturaleza, lo que ya les he contado, lo que ya les he mencionado, ¿no? Y se dice que el Ash es el monte, así se le habla en lengua maya, Ash, y sus elementos no nos pertenecen y como tal tenemos que usar solo lo necesario. Entonces, en ese monte diverso donde hay maderas, donde hay leña, donde hay animales, donde hay suelo, hay vegetación, hay una diversidad, pues aprovechamos lo necesario porque no es nuestro, solamente lo que necesitamos para nuestra vida. Hay ese respeto que se le da. Y por eso está el dios, el Yunkash, que se le pide permiso antes de cortar un árbol, antes de entrar al monte, antes de ir a cazar un venado, se le pide permiso, ¿no? Si no, la cosmovisión maya pues dice, si tú no pediste permiso entras al monte, pues puede causarte que te pierdas en el monte, que los aruches te pierdan en el monte, que te dé un mal aire y salgas enfermo, ¿sí? Que salga el dios del venado que vas a cazar y te cause daño. Entonces, esa es la parte cosmogónica del manejo del monte, ¿no? Y es y cómo lo interpretamos hoy en día, de que era una regulación del manejo de esos recursos, ¿no? Que aproveche lo necesario sin extraer de manera irracional, viendo solamente la parte económica y que esos animales o esas plantas que son hermanos, en la cultura maya todo lo vivo es hermano, es sukun, ¿sí? Pues nos dice que hay que respetarlos, ¿no? Entonces dice la cosmovisión maya está basada en una visión integral de la creación, donde el ser humano es parte de la naturaleza. Está en una perspectiva propia del pensamiento maya que tiene matices diferentes a lo judeo-cristiano, en lo que el hombre se constituye como señor de todo lo creado. Esto es la cosmovisión occidental, ¿no? Constituye todo, señor de todo lo que está creado, el monte, las plantas, y hay que dominarlos y hay que explotarlos. En el Popol Vuh dice que el hombre es creado para mantener al universo, pero como un servidor de los Yuntzilop. Cuando decimos Yuntzilop, estamos hablando de los dioses. Son los dioses, no es un dios supremo, como en la parte occidental. Son esos dioses a los cuales tenemos que ofrecer, hacer rituales, darles ofrendas para que nos favorezcan el servicio de producir los alimentos, ¿no? Entonces, el Popol Vuh es lo que busca la leyenda de la creación del hombre o la historia de la creación del hombre, pues tiene que ver con ello, ¿no? No sé si en cultura maya vieron los 3 intentos de crear al hombre hasta llegar con el hombre de maíz, que es una historia muy interesante a reconocer. Nos dice que el primer intento en cuanto a los dioses se reunieron y platicaron y dijeron que todos esos recursos que están en la tierra,
pues necesitan una persona que sea parte integral de esos recursos, que pueda rendir tributo a estos dioses que están en la constelación, ¿no? Y entonces ese era el ser humano, que primero lo hicieron de madera, pero era un dios era un hombre torpe, era un hombre que no tenía sentimiento. Por lo tanto, pues si no hay sentimiento, pues no se puede practicar la cosmovisión, la ritualidad, ¿sí? Y por lo tanto, pues ese fracasó, ¿no? Luego se hace de barro y lo mismo pasa, que es un hombre que no rinde tributo, es un hombre egocéntrico, es un hombre que aprovechaba los recursos sin importar si se deterioran o no, y tampoco rendía tributo o ritualidad a los Yuntzilop, a los dioses. Y entonces dice la leyenda que se hace un dios de maíz, un dios que el alma, el espíritu es conformado por la masa del maíz, y que este hombre fue un hombre inteligente, fue un hombre que conoció el manejo de esos recursos del agua, del suelo, del fuego, que tuvo ese don, pero que también respetaba esos recursos y también rendía tributo a los dioses, hacía las ofrendas para agradecer por esos alimentos. Entonces, por eso en el Popol Vuh dice que fuimos creados de masa de maíz y que somos parte, el hombre y la naturaleza son necesarios uno al otro y no pueden concebirse por separado, ¿sí? Eso nos dice esta leyenda. ¿Sí? Dice, la relación entre ambos está regida por la reciprocidad. Yo te doy el agua, te doy el suelo, te doy la diversidad que necesitas para cultivar o para alimentarte, pero también necesito que seas agradecido con esto de lo que yo te doy, ¿sí? Que, que rindas tributo, que no nos olvides, que sigas practicando tu cultura, tu tradición, y que haya ese respeto a todos esos dioses, ¿no? Y dice, expresándose su agradecimiento, también expresar su arrepentimiento. Esto es algo importante también. ¿Por qué dice expresar su arrepentimiento? Porque, pues acá en la cultura maya, el espíritu, el alma, se le conoce como Ol, ¿sí? El Ol es algo más profundo, a decir es el espíritu, es el alma de la persona. Así lo interpretamos nosotros. Pero esa palabra es muy profunda. Y lo que indica es que esas plantas, esos animales, pues tienen un ol, tienen un sentido de vida, tienen un por qué están aquí y que son seres humanos que viven y por lo tanto, pues hay que respetarlos. Pero al momento de adquirir esos servicios que nos dan, pues hay que cortar la madera para hacer la casa, hay que llevar madera para hacer el corral, hay que cazar un venadito para tener carne y comer, hay que cazar un pavo de monte. Entonces estamos dañando esa vida, estamos matando esos seres vivos que nos dan de comer, ¿no? Y por lo tanto dice que hay un arrepentimiento. Y en la última unidad vamos a ver esta plegaria que hace el campesino cuando dice el dilema del hombre que mata a las plantas para establecer su cultivo, donde hay una relación muy íntima aún el campesino que hace su milpa y que todavía tiene ese arrepentimiento, pues se sienta en la esquina de su milpa y dice, Yunkuj, tzaten a bendición te alimeyajlek asha. Dice, Dios mío, dame esta bendición para que yo pueda trabajar este monte, pero también perdóname por matar a esta diversidad de vida que hay ahí, ¿no? A quitarle su entorno a la serpiente, al armadillo que vive allá, al venado que anda en ese monte y al pavo de monte y a todos esos animales que están ahí. Perdóneme porque es una cantidad de vida que estoy matando, pero lo necesito para producir los alimentos que me den sustento. Pero al final de cosechar esos alimentos, te lo voy a agradecer con un ritual, con una ceremonia, que es el huajicol.
o también el Hanlicol que se le llama, ¿no? Donde ya una vez hecho esa plegaria de arrepentimiento, pues también hay una plegaria en la cual se le pide se le agradece a este Dios por dar esos favores, ¿sí? No sé, algún comentario hasta acá, ¿todo bien? ¿Algo que quieran complementar o alguna duda, algo que les haya quedado? Sí, profe, yo Dime. recuerdo que cuando leí sobre el Popol Vuh, pues me dio por Ujú, investigar más, ¿no? Y dice, o sea, sí. y leí en algún momento que Ujú, cuando hicieron al hombre de maíz, este ujú, llegó a ser tan inteligente como los dioses y los ujú, tuvieron como que, yo entendí que era así como que les permitieron pues ver nomás lo que tenían como que cerca, ¿no? O sea, que no ujú, podían ver ujú. más allá o pensar más allá como los dioses lo hacían y por eso, porque si no tenían miedo que no les hicieran como que todos esos rituales y todas esas cosas para Sí, pues agradecerles, ¿no? Y sí, porque si no, claro. ellos se sentían, o sea, si no, ellos se iban a sentir como que, o sea, al mismo nivel que de los dioses. Y está muy Claro, interesante esa claro. parte porque pues nos da a entender que podemos llegar a ser como que Ujú, tal vez muy buenos haciendo cosas o ujú, haciendo muchas cosas para nosotros ujú, mismos, ¿no? Pero pues, no sé, como que hay cosas que nos pueden corromper y pues no ujú. podemos llegar a ser así. La verdad que bueno que pongas esto en la mesa de discusión, porque yo no les conté toda la historia de la creación del hombre, ¿no? Pero hay toda ya un relato, incluso están los dos hermanos gemelos, el bueno y el malo, que tiene que ver con esta parte que comentas, ¿no? Y tú lo relacionas muy bien, diciendo de que podemos ser muy buenos en nuestra profesión, podemos generar, no sé, vacunas, podemos generar tecnología que mejore la calidad de vida, pero también podemos generar herramientas o acciones que vayan en contra de la vida, ¿no? Que vayan en contra de esa armonía con esos recursos naturales. Y por eso, como investigadores o como ya futuros profesionistas, pues tenemos que analizar muy bien la ética profesional que nos dice, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿por qué existen las bombas atómicas? Pues porque la ciencia desarrolló esta tecnología, este conocimiento, y era para matar vidas, ¿sí? Para acabar con la vida sin ningún arrepentimiento, como lo dice aquí, ¿sí? Entonces nos sentimos supremos, superiores, y decimos que podemos controlar el mundo o el territorio, que por eso están las guerras también, por el dominio de territorio, de recursos. Entonces ya no hay esa armonía, esa heterogeneidad. El pensamiento occidental nos ha cambiado ese sentido de comunidad, ese sentido de solidaridad. Nos ha metido la moneda que si no tienes recursos para comprar, pues eres pobre, ¿no? Y puede ser de que sí, sí, sí lo seamos, pero tenemos una riqueza que podemos sustentar nuestra vida con esa riqueza, territorio, diversidad, si lo cuidamos bien, esos recursos que aún tenemos, el agua, el suelo, ¿sí? Y que si nos descuidamos, si nos vamos por esa línea, pues vamos a caer en eso. Y eso es lo que dice el Popol Vuh, de que no debemos de llegar a ese mismo nivel, a jugar de ser dioses, a jugar de dominar todo eso, esos elementos que conforman los recursos naturales y atentar contra la vida del planeta, ¿no? O de una comunidad, ¿sí? Muchas gracias por tu intervención. ¿Alguien más quiere intervenir? A mí solamente me ¿Nadie? parece, Dime. interesante y, pues, importante, justo Ujú, esa parte que usted comenta, lo del arrepentimiento, ¿no? Que creo que es, ujú, pues, algo, fundamental para, tener conciencia del impacto que, pues, tenemos solamente por existir, ¿no? O sea, en la medida en la que ujú, sabemos de que, cada acción que tenemos tiene una repercusión, en otros y ujú, principalmente en este caso en la naturaleza, es de que podemos encontrar en nosotros mismos una regulación respecto ujú, a cómo hacer, cómo hacer,
un uso consciente y un impacto regulado de los recursos pues tenemos a la mano, ¿no? Y ya, Claro, claro. solamente, Y esto solamente. lo vemos mucho. Gracias, creo que eres Zúñiga, ¿verdad? Eh, Sí, Gracias igual por tu intervención. Sí, es cierto, tiene que ver con esta parte del manejo de los recursos de manera sustentable, ¿no? Si hablamos de la agricultura, la producción de alimentos, pues sabemos que hay un modelo que es el modelo de la revolución verde, entre el capitalismo y las maquinarias, los pesticidas comienzan a intervenir en la producción, que sí es cierto, rinde más por superficie cultivada, un maíz, un frijol cultivado con esos principios de la agricultura convencional, pero pues estamos teniendo una intervención muy fuerte en cuanto a esos recursos, al suelo, al agua. Los suelos hoy en día están contaminados, nos reportan que más del 80% están contaminados por ese abuso de ese recurso, por ese mal manejo que se le dio a ese recurso, ¿no? El agua que tenemos en Yucatán, el estudio de Ángel Polanco, habla de que el 99% está contaminado, el primer manto acuífero, por pesticidas, por residuos de las empresas, ¿no? Y que hoy en día no podemos tomar esa agua de pozo. Hoy en día tenemos que comprar el agua embotellada. Y hay no sé si han ido a Maní, porque hay una leyenda ya de la abuela de Maní que cuida celosamente el agua de cenote. Y ella hace una predicción donde dice, habrá un momento en la vida del hombre en la cual tendrás que dar a tu hijo primogénito, a la serpiente que custodia el agua, para poder tomar o sí, tomar este vital líquido que nos da vida, porque tu hombre seguramente habrás perdido ese sentido de, de que el agua es vida, de que el agua vive, de que el agua también puede morir si no lo cuidamos, ¿no? Y esto es lo que estamos viviendo hoy en día. En Maní está muy descrito esta parte de las predicciones en cuanto al agua, ¿no? Y eso, pues, es una historia, es una leyenda que se contó desde hace mucho tiempo y que hoy en día lo estamos sufriendo. Y como dice Zúñiga, pues es importante de reconocer el impacto que hacemos al hacer uso de ellos, ¿no? Y tratar de crear tecnologías o diferentes prácticas que mejoren, bueno, que no dañen tanto esos recursos naturales. Y por eso hoy en día la agricultura orgánica, la agroecología, pues tiene que ver con ese manejo más sustentable de recursos, ¿no? Y ya no uses tanto pesticida, haz tus abonos orgánicos y aplícalo a tu planta, ¿no? Utiliza nuevamente el policultivo como lo hacían las culturas ancestrales, no siembra solamente maíz, siembra frijol, siembra calabaza, por los servicios ambientales que presta. Entonces, esta parte de ese saber, que también es muy importante reconocerlo, que las culturas mesoamericanas nos han heredado, pues hay que revalorarlas, integrarlas nuevamente en esos modelos de desarrollo que tenemos, ¿sí? Muy bien, continuamos si no hay más intervención, ya nos queda poco de clase. Nos dice algunos principios del pensamiento maya en cuanto al manejo del mundo. ¿Cuáles son esos principios? Ya dijimos, uno es que no, tenemos que reconocernos como parte de ello, ¿sí? Tenemos que no solamente decir, sí soy parte de la naturaleza, sino que también vivirlo, sino también compartirlo con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestra gente, difundir de que somos parte de ello, que necesitamos a la naturaleza para poder vivir en este mundo, que necesitamos respetarla. Hoy en día pasamos junto a un árbol y la cortamos, o está el árbol ahí cerca de la casa y dice, me está dando mucha basura. Yo conozco gente que dice, ay, por la basura que genera este árbol ya no lo quiero. Y lo cortamos, ¿no? Entonces acá no nos estamos sintiendo parte de esa naturaleza. Estamos quitando vida que más tarde pues va a repercutir en nuestra existencia, ¿sí? Entonces, esto es fundamental. Tenemos que reconocernos, y la cultura maya sí lo hacía. Se reconoce parte fundamental de la naturaleza. La sacralización de los recursos como fuente de respeto al cosmos,
¿sí? Los pueblos mesoamericanos, si leemos mucho respecto a ellos, pues vamos a ver que consideraban un sacrilegio profanar las aguas de una guada, de un cenote, y por eso tenían que pedir el respeto, ¿no? Si voy a utilizar el agua de este cenote que es sagrado para los rituales, pues primero tengo que pedir permiso para hacer uso de ello. ¿A quién? A los seres sobrenaturales, a los que cuidan ese recurso, ¿sí? Hoy en día, pues lo vemos como algo fuera de lo lógico, ¿no? De lo común. Pero anteriormente era así. Yo recuerdo que mis papás incluso decían, no, ese árbol no lo podemos cortar porque tiene vida, tiene espíritu. Y no sé, pero yo recuerdo muy bien que en una ocasión, aquí en su casa de ustedes, hay mucha vegetación. Teníamos palmas de coco y en esas palmas de coco siempre habían esas serpientes que son pajareras, que no son venenosas, que viven ahí en el árbol, que salen del cogollo y que pues esperan a su presa para comerla, ¿no? Y alimentarse. Y recuerdo que un día estábamos con el tiraule tratando de matar esta serpiente, porque nos inculcaron que las serpientes todas hay que matarlas, son venenosas. Y como niños jugando, tirándola, y sale mi mamá, que en paz descanse, y nos decía, oye, no mates esa serpiente. Esa serpiente es el alma de esa palma de coco. Si tú la matas, esa palma de coco se va a morir, ¿sí? Y digo, ¿cómo va a ser? Yo no entiendo eso. ¿Cómo que una serpiente es el alma, es la vida, es el corazón de ese coco? Y seguimos, de tal caso que la matamos, y no sé si sea coincidencia, no sé si sea, sí, más que nada, pues la coincidencia, ¿no? Pero ese árbol a la semana, pues ya estaba muerto. Y dice mi mamá, bueno, pues mataste su alma de esa planta. Esa alma se expresaba como un ser vivo que habita ahí, que vive ahí, que es la serpiente, que es el pájaro que llega a posarse en ese árbol, ¿no? Entonces, vean qué tan profundo es eso de sentirnos parte de la naturaleza, de esa sacrilización que tenemos que tener antes de entrar a un proceso de aprovechamiento de esos recursos naturales y que hoy en día pues hemos perdido eso, que ya no nos interesa si devastamos tanto monte para establecer empresas, para el desarrollo urbano, y pues son los efectos que estamos viendo, son las predicciones que los mayas hacían desde hace mucho, ¿no? De este calentamiento global, de esta contaminación, de este capitalismo que domina las formas de ver la vida, ¿sí? Y dice que hay que cuidar de la madre tierra al que se le ve como una madre, el Yok-Ol-Luun o el Yok-Ol-Kap, ¿sí? Dice, porque esos elementos que integran la vida y que nosotros somos parte de ellos, si desaparecen sobre la tierra, el Yok-Olun es sobre la tierra, pues nosotros vamos a ser los siguientes que vamos a desaparecer. Por eso todas las culturas mesoamericanas pues tienen una forma de hablar. No decimos, ese recurso natural es la reserva ecológica, es la madre tierra, ¿no? Es el Pachamama para los andinos, que el Pachamama tiene un significado muy amplio también. No solamente es el monte, son las plantas, sino que es todo lo que lo integra. En el Yok Olum, pues es todo lo ritual, lo santo, las plantas, los animales, el agua que circula allí, pues eso es lo que conforma el Yok Olum, el Yok Olkap que conforma, ¿no? La reciprocidad con la naturaleza. Si yo quito, pues también tengo que dar, ¿no? Y esto entendemos cuando veamos la milpa maya, de que ese sistema, después de que sea aprovechado, pues se vuelve a dejar para que vuelva a crecer la vegetación, para que crezcan otra vez los árboles y se regenere. Entonces, esa reciprocidad, ¿sí? Lo aproveché, pero ahora dejo que se regenere, que vuelva a ser un monte alto para aprovecharlo en otro momento. La agricultura convencional no hace eso. Quita un cultivo, pone otro y constantemente hasta que ya esté contaminado el suelo y el agua, es cuando se abandona. En la cultura maya, en la milpa maya, no es por la contaminación,
sino que ellos saben que tienen que regresar ese pedazo de suelo que ya les dio alimento para que vuelva a generar vida a ese espacio, ¿sí? Y la reciprocidad también tiene que ver con ser agradecido, ¿no? Las mejores mazorcas, las mejores calabazas o frijoles que son cosechados, pues ofrendan para los dioses, para, eh, para pedir, para dar gracias por esos alimentos que nos dio. En la milpa maya nosotros no podemos comer, o los que somos muy, tenemos esta identidad maya y esa cosmovisión, pues no se debería de comer el elote antes si no se ha hecho el ritual de agradecimiento, ¿no? Y en la casa también nos decían, veníamos con las primeras mazorcas de la milpa y nos decían, no vais a, cuidadito que vais a comer ese maíz, ese fruto que trajimos de la milpa, porque no hemos dado gracias por haberlo cosechado. Y ese maíz y esos frutos que trajimos, si lo comes, te puedes enfermar, te va a dar un mal aire y incluso puede causarte la muerte, porque no se ha bendecido por los dioses que nos dieron el favor para cultivar la milpa. Entonces recuerdo que llegábamos, sancochaban el elote y la ponían en una mesa y la ofrecían a los dioses que dieron ese favor, ¿no? Y decía mis papás, el humo, ¿cómo se llama? Este vapor que sale cuando la mazorca está caliente, el elote sancochado, pues dice, es el alma de la milpa que está yendo directamente al cielo para agradecer a esos dioses que nos han hecho ese favor, ¿no? Entonces, vean eso, esa parte interesante que tiene que ver con esa reciprocidad. Y el pedir perdón, que ya lo dijimos, por el daño que se le causa a ese monte. Entonces, esos 5 principios tenemos que tenerlos en cuenta y que deben de estar en el ensayo que ustedes van a desarrollar, ¿sí? No sé, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? Nada, continuamos, ya estamos por concluir. Dice, el deterioro de la naturaleza desde la perspectiva del pensamiento. Dicen que muchos líderes indígenas mayas atribuyen el deterioro del medio ambiente al debilitamiento de las prácticas culturales y espirituales. Pero no solamente eso, ¿eh? Hay culturas que tienen que mantienen su práctica cultural, que hay esa espiritualidad en cuanto al manejo del monte, que se practican esos principios que nosotros comentamos, pero las políticas de desarrollo, las políticas neoliberales de desarrollo no favorecen a estas culturas indígenas. Entonces, el artículo 2 constitucional, donde habla sobre los derechos, pues está ahí muy bonito escrito, ¿no? Pero no hay esas políticas que protejan estas áreas donde las comunidades indígenas viven, ¿no? No hay esos proyectos de desarrollo para llevar mejor calidad de vida que esté acorde con su cultura, con la cosmovisión que ellos viven, ¿no? No, y por eso es que hoy en día, pues decimos, es que es un pueblo pobre, es un pueblo que no trabaja, es un pueblo flojo, que no produce lo necesario, y esto nos están estorbando para el desarrollo económico del país, ¿sí? Sin antes haber entendido por qué se da esa situación y por qué no se financian proyectos integrales que tenga que ver con ese fortalecimiento de esas comunidades y el aporte que pueden dar o que están dando hacia el país, ¿no? Entonces, no solamente la pérdida de las prácticas culturales y espirituales, que sí se ha dado en gran medida. Vamos hoy en día, por ejemplo, las comunidades cercanas a Mérida, que también practicaban la milpa y tenían esa espiritualidad, esa identidad cultural, pues hoy en día las nuevas generaciones ya no conocen de la cultura. Esa parte oral desaparece cuando desaparece el recurso, el monte, la milpa que se practicaba allí. Esos espacios, la milpa, el monte, el solar, eran espacios donde se transmitía ese conocimiento, donde se contaban esas historias, porque se vivía en comunidad, porque se hacían las actividades de manera solidaria de manera comunitaria, no solamente el campesino va y tumba su monte, ¿no?
sino que lleva a su hijo, lleva a su familia que lo apoye, y ahí se va dando esa oralidad. Y que al perder esos recursos en estas zonas, pues se pierde ese respeto también ante ello, ¿no? Y vemos esas zonas urbanizadas, esas zonas que están dañando los recursos que tenemos y que comunidades desplazadas de esos lugares, ¿no? De esos espacios donde habitaban y practicaban su cultura. Hoy en día el respeto se ha perdido. Los hombres de campo se olvidaron de agradecer a los Yuntzilop, ¿sí? Entonces es lo que nos indica también este estudio importante, ¿no? De que ese saber, ese conocimiento se va perdiendo. Ya vivimos más como personas más con ese mecanismo, ¿no? De me levanto, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro. Y esa parte de ocio, esa parte de espiritualidad que las culturas tenían tiempo para hacerlo, pues ya no los tenemos, nos preocupamos en llevar el dinero a la casa en otras actividades y ya no tenemos ese tiempo para agradecer, para dar, para convivir, para transmitir este conocimiento oral, esta réplica de oralidad, ¿sí? Entonces el hombre de hoy se volvió avaro, egoísta, egocéntrico y toma recursos sin importar el daño que ocasione. Hoy en día el agua, el ja, se le dice en maya, el suelo, el lun en maya, el viento, el ik, que significa viento en maya, la flora y la fauna, el ash, se ven como recursos netamente económicos, recursos que generan riqueza a unos cuantos, porque tampoco la riqueza es de manera homogénea, ¿no? Solamente el que tenga recurso, el capital para invertir y extraer el agua de subsuelo y poner industrias que funcionen bajo ese elemento agua y suelo, pues son los que se enriquecen de esa área, de ese territorio. Y los pueblos pues siguen mal, ¿no? Económicamente. Les explotan su territorio, los tienen como obreros mal pagados, en malas condiciones de vida. Entonces, lo que nuestros abuelos pelearon en la guerra de castas, de mantener la cultura, de respetar esos recursos naturales, de vivir de manera más, aunque no lo decía, más sustentable, pues valió, ¿no? Valió porque pues hoy en día pues vemos que nos han vendido otro modelo de vida que no nos corresponde, que viene de una nación, ese choque cultural, el choque de dos culturas que hablan mucho cuando se habla de la conquista de México, pues es algo que no nos correspondía. ¿Y cómo sería nuestra vida si eso no hubiese ocurrido, la conquista y todo ese desarrollo? ¿Sí? Hay que ponernos a pensar, bueno, no tanto cómo sería, sino qué hacemos nosotros hoy en día como futuros profesionistas para tener ese respeto, para tener ese mundo más digno, ese ansioso desarrollo sustentable, ¿no? De aprovechar los recursos naturales, cuidándolos sin ocasionarles tanto daño para las futuras generaciones que vienen. ¿Qué va a ser de los hijos que vienen, de nuestros nietos, de nuestros hijos? Entonces ese sentido de vida se ha perdido, ¿sí? Entonces, el saber maya en el manejo del CAC. La clase termina a las 11:15, ¿verdad? Nos queda 11:06. Vamos a hablar un poco de este elemento importante, que es una parte integral en cuanto al manejo de los recursos, ¿no? Dice que los grupos mayas tuvieron una construcción religiosa en torno al fuego. Era el elemento de la cohesión social, era lo que unía, que si había frío, que si había que platicar algo con el nieto, con el hijo en cuanto a las labores de la milpa, en cuanto a organizar los rituales, pues siempre se hacía una plática bajo el cobijo del fuego, ¿no? Del fuego que es un ser que da ese confort, que da esa armonía para poder platicar y llegar a acuerdos comunitarios. Por eso en todos los rituales, las velas, las veladoras están presentes ahí, ¿no? Aparte de que el significado de que pues la luz, pues son todos esos, la luz son todos esos dioses que están
presentes en esa plática y que vamos a dar el conocimiento al abuelo para poder transmitir esos mensajes a los hijos o a los nietos y que se pueden llegar a acuerdos elementales. No solamente quiero que hablen en sus ensayos de que el fuego pues sirve para cocer los alimentos, que el fuego pues fue una invención importante para otras actividades industriales. No, veámoslo desde este punto de las comunidades indígenas. Reflexionemos al respecto de ello, ¿no? Dice también que el fuego, pues, es poder, ¿no? El que maneja el fuego, el que domina el fuego, pues, también puede ser un poder. Y ese poder se transfiere en la revolución industrial, donde muchas de las máquinas que funcionaban en su momento, pues, eran a base de vapor y que había que haber, tendría que estar el fuego para poder hacerlos funcionar. Entonces, también puede ser un poder, pero un poder que debería de dar vida, un poder que debería de utilizarse de manera correcta, ¿no? También nos dice que el fuego es fertilidad y esto relacionado con la milpa maya, después de que se haya tumbado la vegetación, pues se le prende fuego, es un fuego controlado, ahí el fuego no se debería de escapar, no debe de entrar a quemar monte, eh, y al quemarse esa vegetación, pues queda el suelo fértil con la ceniza de esa materia orgánica que se fijó en ese momento, ¿no? Y habla también de otros puntos de la fertilidad. Hay lecturas que ya subidas en la plataforma que es interesante que lo lean sobre el fuego, ¿no? Además dice, además de ser un elemento independiente para la siembra del maíz, también puede ser un elemento destructor, ¿no? Hablando ya en el uso del fuego en la vida occidental, en ese manejo que se le da hoy en día. El fuego también puede causar enfermedades. El fuego puede causar daño al ser humano, al hombre, al milpero maya, cuando no se respeta, cuando no se venera, cuando no se maneja de manera importante. Creo, si no me equivoco, hay una lectura que se llama Ritual del Mac, aunque no es de la cultura maya yucateca, creo que es de Guatemala, pero recuerden que compartimos la misma cultura, aunque hayan variaciones culturales, pero viene de Guatemala y habla sobre ese respeto y ese ritual del fuego, y le llaman el ritual del Mac, que también es importante que se distribuyan las lecturas y lo lean y puedan hacer ese ensayo, ¿no? No obstante, es un elemento poliédrico porque es a su vez destructor, no solo daña al enemigo y destruye pueblos y cosechas, sino que también provoca enfermedades, ¿sí? E incluso no solamente en el ser humano, sino en las plantas. Vamos a ver de que en la cultura maya las primeras enfermedades que tenían las plantas lo relacionaban con el fuego. Ah, es que el fuego fue mal manejado, no se hizo el ritual y por lo tanto este maíz tiene las hojas moradas en vez de que sean verdes. Este maíz ha sido quemado por el fuego del sol y por lo tanto pues nos está destruyendo el cultivo, ¿no? Porque no se hizo, no se pidió respeto, no se hizo esa ritualidad. ¿Sí? Bueno, esto es lo que yo les decía de la milpa maya, la quema, que es una quema controlada, hay una guardarraya que se hace y esto lo vamos a ver más específico cuando veamos la milpa, que hay todo un manejo, hay un ritual en cuanto a la quema y así es como queda el área para cultivar luego las diferentes plantas que se establecen en la milpa maya, ¿sí? Luego vemos el agua, el saber maya en el manejo del agua. El agua es sagrada, el agua es bendita, el agua no se puede desperdiciar. Cuando íbamos al monte y nos sobraba agua del calabazo, nos decían, no lo tires solamente por tirar. Es vida, pónselo al maíz, pónselo al frijol que está en la milpa, ponlo cerca del orificio de un hormiguero porque lo necesitan para tomar. Si no lo vas a tomar, no lo tires nada más por tirar, como algo despectivo. No, ya tomé y ya no me sirve, ya me voy a la casa y tirarlo. No, ponlo en el tronco de un arbolito. Guárdale respeto a esa agua que te sobró, ¿no? No la tires. Y por eso se hacen y también es un agua que se utiliza mucho para los rituales.
Se trae agua del cenote para hacer los rituales porque es un agua que está en constante comunicación con los dioses que dan vida y que esa agua pues se necesita para que las plantas crezcan, para que la selva vuelva a quedar verde, para que dé vida a esos animales que habitan esos ecosistemas, ¿no? No solamente es un agua para regar el cultivo, sino que significa mucho más allá. Y está la ceremonia del Chachak, la petición o el agradecimiento de la lluvia, ¿sí? Esa petición en cuanto al agua, en cuanto al Dios, para que llueva adecuadamente y que los frutos de la milpa pues se puedan cosechar y den los alimentos. La cosmovisión dice de que cuando no se hace este ritual, pues mucho del maíz se pierde. La calabaza no produce, el frijol tampoco, porque no se hizo el ritual del chachac. Y comunidades enteras se reúnen para hacer este ritual, que más adelante también lo vamos a conocer. Tal vez podría ser un tema de estudio en su proyecto final, ¿sí? Y también hay un cuidador, el Tzukan, en la clase anterior les decía, ¿no? Esta leyenda del Tzukan, del que dice, si no respetas esa agua, si la tomas nada más por tomar, si estás usando de más, pues te va a salir esa serpiente y te va a comer, ¿no? Porque está ella hambrienta de comer sangre del ser humano. Y hay muchas historias respecto a ello. Incluso este doctor que yo les digo, que habla sobre la contaminación del agua, que para hacer su tesis doctoral tuvo que recolectar agua de cenotes, de aguadas, de casi todo el estado de Yucatán. Y él comenta que andaba acá creo que es por Chemach, donde hay una aguada. Y dice, pues yo, Jorge, llegué con mi frasquito, entré a cierta distancia para tomar el agua y poderlo llevar al laboratorio para análisis. Fue un día normal para mí, había dormido bien, llegué, entré y tomé el agua. De repente, dice, veo que algo sale, algo grande sale del agua. Y dice él que solamente vio la silueta como de una serpiente que estaba entre el sereno de la mañana que se veía en ese momento, ¿no? Y dice, pues me asusté mucho y en ese momento me acordé de que hay un dueño que es el Tzúcan. Y entonces, pues recé, como estoy acostumbrado a rezar en el mundo occidental, ¿no? Ya como pude salir y en ese momento se desvaneció eso, ¿no? Entonces, pues puede ser cosmovisión, puede ser algún reflejo o puede ser algo, pero pues ahí está presente, ¿no? Hoy en día todavía se cuenta. Y dicen que estas serpientes, cuando ya tienen una edad, pues salen de los cenotes, salen de las aguadas, les sale alas también y vuelan boquiabajo y se van directamente en el mar, ¿sí? Yo recuerdo que a mí me espantaba mucho un vecino que decía, es que el Tzúcan ya es temporada de que salga, es mayo, y hay que tener mucho cuidado de la nube, del cielo, si ves algo extraño ahí, porque es una serpiente grande, alada, que si ella vuela boquiarriba, perdón, boquiarriba vuela, si ella vuela boquiabajo, pues va a comer a todos los que vivimos aquí en este pueblo, ¿no? Y yo andaba con ese temor, y él dice, asegura haberlo visto, ¿sí? Entonces hay esos rituales, esas leyendas que hablan al respecto. Ok, bueno, ya hablábamos también del saber maya en cuanto a la lluvia, ¿no? La milpa es de temporal, el maya tuvo que interpretar el clima, tuvo que observar muy bien algunos bioindicadores de plantas, de animales, que indican si va a ser un buen temporal. No se tenían las estaciones meteorológicas que te dicen, hoy va a llover con un 90%. Ellos llevaban sus lecturas, por eso tenían su calendario de cultivo. Y en esas lecturas, pues apuntaban qué fue lo que pasó, las nubes, las aves, cómo se movieron, la floración de algunas plantas. Y entonces dicen, bueno, pues al parecer va a ser buena temporada de lluvia y tenemos que comenzar a cultivar desde el mes de abril porque las lluvias van a ser eh,
se va a adelantar, ¿no? Y así sucedía de vez en cuando. Entonces, estas cabañuelas o el Shojin, que Bernardo Kamal es ahorita que está investigando respecto de ello, pues también es un saber, es un conocimiento que bueno, lo hemos perdido. Afortunadamente hay una persona que lo está rescatando, ¿no? Que habla sobre esa historia también de los mayas. ¿Sí? Acá vemos el calendario del año 2021, basada en el Shojin, de cómo se van interpretando los días de sequía, los días más soleados con temperaturas altas, las lluvias, cuando va más tarde, están al sur son las lluvias, ¿sí? Con condición de milpa. Y este calendario que elaboró Bernardo Camal con información de los 3 estados, pues coincidió mucho de cómo se presentaron las lluvias en este 2021, ¿no? Y sin ninguna tecnología, solamente reportando, bueno, acá por Humán, el nido de las lluvias, que son bioindicadores, son mucho más largas. Bueno, acá por Campeche también los nidos son mucho más largos. Entonces son pájaros bioindicadores que dicen que mientras más largo hagan su nido, pues más larga va a ser la sequía y vamos a llegar tardada. Las lluvias no comienzan desde abril, sino que comienzan más tarde, ¿no? Y así se va registrando esos fenómenos bioclimáticos, y se predice. Y bueno, con una precisión, Bernardo asegura que con una precisión hasta de un 80-90% de la predicción, ¿no? De lo que ellos dicen. Y bueno, el elemento, el loam, el suelo, pues también es un elemento importante. No solamente es donde ponemos la casa, no solamente es donde cultivamos las hortalizas, sino que es un suelo vivo, es un suelo que hay que mantener, que hay que cuidar, y que en cuanto al conocimiento maya, pues una clasificación muy importante y muy similar. Lo que vemos aquí abajo es la clasificación de la ONU de suelos, ¿sí? Y tenemos también la clasificación de los mayas. Por ejemplo, este que es un oxisol, en maya se le conoce como cancabal. Es un suelo cancabal y es rico en arcilla, en hierro. Y esto ya estaba escrito por la cultura maya, ¿no? Y cada suelo tenía un manejo que se le podría dar. Por ejemplo, en este suelo, que es un suelo muy arcilloso, pues se cultiva mucho de los tubérculos y la yuca, el camote, porque necesitan espacio para crecer. Mientras que en esos suelos que son vertisoles, hay mucha materia orgánica,